¿Qué le sucede al alma humana después de la muerte? ¿El alma va directamente a la eternidad o se duerme con el cuerpo hasta el día de la resurrección? Exploremos esta pregunta hoy, según lo que dice la Biblia. En primer lugar, es importante aclarar que existe una resurrección de los muertos. La Biblia nos enseña que un día, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo y nosotros seamos transformados en el aire, los cuerpos de los que murieron en Cristo resucitarán y junto con nosotros irán al cielo para estar con el Señor. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, «Y si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Por lo tanto, los cuerpos de los muertos algún día resucitarán». La pregunta es exactamente aquí. ¿Qué le sucede al alma de un hombre cuando muere? ¿Se duerme con el cuerpo y no sabe nada hasta el día de la resurrección? ¿O el alma es inmortal y va directamente a la eternidad? Muchos de los que defienden la doctrina de que el alma se duerme se sienten confundidos por los pasajes que describen la muerte como un sueño. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: «Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza». También hay pasajes como en Hechos capítulo 7, versículo 60, donde Esteban, al ser apedreado, clamó a gran voz y dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y dicho esto, cayó, dormido. Pero cuando la Biblia habla de la muerte como un sueño, se refiere al cuerpo, no al alma. Somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo, como enseña la Biblia. Ella llama sueño a la muerte del cristiano porque tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán algún día. Nuestro cuerpo muere y se convierte en polvo, pero el alma es inmortal y trasciende la muerte del cuerpo. Cuando la Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, «He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá». Es necesario leer el contexto, entender que Dios está usando la palabra alma para referirse a la vida de una persona, no estableciendo una doctrina de que el alma cesa cuando el cuerpo muere. Jesús narró la historia o parábola del rico y Lázaro, demostrando que, aunque el cuerpo duerme, el alma no muere, sino que pasa a la eternidad. Algunos pueden argumentar que el hombre rico y Lázaro no fue una historia real, sino una parábola o ilustración de Jesús. Creo que fue una historia real. Pero incluso si fuera una parábola, Jesús siempre usó ejemplos de cosas reales conocidas por la gente para enseñar. Sus ejemplos siempre se basaron en ilustraciones de la vida real. Si Jesús usó como ilustración algo que la gente no conocía o que no era real, entonces, ¿qué sentido tendría usar una parábola para enseñar? Jesús no pudo haber inventado que alguna vez hubo un seno de Abraham o que las almas iban a la eternidad después de morir. Jesús también habló con uno de los 5 hermanos que el rico tenía en la tierra, mientras el alma de este infortunado estaba en el infierno. Está usando una historia o ejemplo de lo que realmente sucede cuando alguien muere para enseñar. Note que en esta parábola o historia, Jesús dice que ambos murieron y fueron sepultados, pero sus almas no murieron ni fueron aniquiladas, sino que pasaron a la eternidad. El pecador fue a un lugar de tormento, donde había fuego constante, y el justo Lázaro fue a una parte del Señor llamada paraíso. Note también que cuando Lázaro murió, vinieron ángeles para llevar su alma al seno de Abraham. Aquí Jesús nos dio una enseñanza sobre lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando una persona muere. El cuerpo se convierte en polvo, por supuesto, pero el alma va a uno de 2 destinos eternos. El apóstol Pablo entendió claramente que cuando un cristiano muere,
su alma pasa a la presencia del Señor. Por eso llamó ganancia por muerte. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dijo: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Sabía que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se desmoronara, tendríamos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Enfilimezo con Cristo, porque esto es aún mejor. Pablo también dijo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, «Pero tenemos confianza y deseo más bien dejar este cuerpo, para habitar con el Señor». Hermanos míos, Pablo estaba convencido de que si moría, su alma estaría instantáneamente en el paraíso celestial con Cristo. Pero no solo Pablo conocía esta verdad absoluta. Pedro, en su segunda carta, dejó claro que Dios le había revelado que moriría pronto y que dejaría su cuerpo para estar en su presencia. Describió la muerte como dejar este cuerpo, porque, como ya sabemos, el alma irá al cielo. La historia del ladrón arrepentido en la cruz es otro ejemplo de muchos que existen. Jesús le dijo en Lucas capítulo 23, versículo 43, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este hoy mencionado no fue una metáfora ni una manera de decirlo. Jesús le dijo claramente que ese mismo día estaría con él en el paraíso. También en el Salmo 16, versículo 10, refiriéndose a Jesús, el salmista dijo: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este versículo profético prueba que Dios no permitiría que el alma de Jesús permaneciera en el Seol, ni que su cuerpo se descompusiera, ya que estaba profetizado que resucitaría al tercer día. En Hebreos capítulo 11 se habla mucho de los héroes de la fe, recordando sus logros en el nombre del Señor. En el siguiente capítulo, en el mismo contexto, se los identifica como una gran nube de testigos que tenemos en el presente. Por eso también nosotros, estando rodeados de tan grande nube de testigos, Hebreos capítulo 12, verso 1, hablando en presente, dando a entender que todavía viven. Unos versículos después, en Hebreos capítulo 12, verso 22, dice que nos acercamos al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la reunión festiva de miles de ángeles, la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en cielo, el Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos perfeccionados. Así, es sumamente evidente que hoy en el cielo se encuentran las almas de aquellos hermanos nuestros que ya murieron físicamente. Finalmente, quiero responder una de las preguntas más importantes que algunos tienen sobre todo este tema. Preguntan: si habrá resurrección de los muertos, ¿cómo podrán estar las almas en el cielo si van a resucitar? ¿Están en el cielo o están enterrados en la tierra? Ellos preguntan. La respuesta está en el mismo pasaje de Tesalonicenses que habla de la resurrección de los muertos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que cuando Cristo regrese en las nubes, traerá consigo a los muertos en Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y con la trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Este verso derriba las teorías del sueño del alma o de que el alma se aniquila a sí misma. Aquí se enseña que Jesús vendrá con las almas de los que murieron como cristianos desde el cielo hasta las nubes, y estas almas vendrán a reclamar sus cuerpos y resucitarán incorruptibles. Lo espiritual se unirá con lo físico para recibir ahora un cuerpo glorificado. Algunos también podrían preguntar: ¿para qué sirve la resurrección si estas almas están en el cielo? La respuesta es que Dios ha prometido redención no solo para nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos. Por eso Cristo resucitó, para que también nuestros cuerpos algún día se vistan de gloria.
Queridos hermanos, existe un vasto arsenal de evidencia bíblica respecto a las doctrinas de que el alma va a su destino eterno cuando una persona muere. Cuando una persona malvada muere, su alma va directamente al infierno, donde es atormentada hasta después del milenio, cuando sus cuerpos resucitarán para ser juzgados por Dios. Se les mostrará con evidencia por qué están condenados, y luego serán arrojados al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. En cambio, cuando un cristiano muere, su alma no permanece en el sepulcro, sino que va directamente a la presencia del Señor. Él conoce a los que son suyos y están escritos en el libro de la vida. Un día, estas almas de cristianos que ahora están en el cielo vendrán con Cristo en las nubes y llevarán sus cuerpos resucitados y transformados en el aire junto con nosotros, los cristianos que estamos vivos para ese día. Si, al reflexionar sobre estas palabras, sientes el llamado a comenzar o revivir tu relación con Cristo, te invito a expresar ese deseo. Deja un comentario abajo con la afirmación: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esta sencilla declaración marca el comienzo de un maravilloso viaje hacia la plenitud espiritual y la comunión íntima con Dios. Recuerde darle me gusta a este video y suscribirse al canal para obtener más contenido que fortalece y equipa a los creyentes para la victoria en Cristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.